A ver, cuando pensamos en el universo de Tolkien, solemos pensar en la Tierra Media, en hobbits y en anillos, pero su mitología es muchísimo más profunda. Hoy vamos a viajar hasta el mismísimo origen de todo para entender la cosmología que lo sostiene. Claro, todos tenemos en la cabeza estos nombres, ¿verdad? Héroes que se enfrentaron a la oscuridad con un valor que parece sobrehumano. Pero ese valor no salió de la nada. Nació en un mundo con una historia tan antigua y profunda como el propio océano. Y esa es la pregunta clave, porque detrás de cada espada, de cada sacrificio, hay todo un panteón de seres divinos cuya historia es en realidad la historia de la creación. Así que, vamos a conocerlos. Venga, pues vamos al lío. Todo empieza, como en muchas grandes mitologías, con un acto de creación. Pero en el mundo de Tolkien, ese acto no fue una orden, no fue un movimiento, fue música. Una sinfonía cósmica, nada menos. Al principio de los principios, antes de que existiera absolutamente nada, solo estaba Eru, a quien los elfos llaman Ilúvatar. Él es el ser supremo, la mente creadora original, solo en el vacío. Y de su propio pensamiento, Eru crea a los Ainur, los sagrados. No son dioses como los entendemos en un panteón clásico, sino espíritus primordiales. Imaginemos que son como extensiones de su propia mente, las primeras chispas de conciencia en la inmensidad. El proceso de creación fue pura poesía. Primero, Eru les propuso a los Ainur una melodía. Ellos cantaron, cada uno añadiendo su propia voz, y de esa gran música nació una visión del universo. A Eru le gustó tanto lo que vio que con una sola palabra, Ea, que significa que sea, la hizo real. Y entonces los Ainur más poderosos, enamorados de su propia creación, pidieron permiso para bajar y darle forma. Y es justo aquí cuando la historia aterriza, por así decirlo, en nuestro mundo, llamado Arda, y en ese grupo de Ainur que se convirtieron en sus guardianes, sus gobernantes, sus dioses. Al principio, ojo, fueron 15 los grandes Ainur que decidieron bajar a este nuevo mundo para prepararlo para todo lo que estaba por venir. Pero al final, solo 14 de ellos serían conocidos como los Valar, los poderes de Arda. ¿Qué pasó con el 15º? Bueno, paciencia, que a esa historia llegaremos en un momento. Estos 14 Valar, para que nos hagamos una idea, suelen organizarse en parejas, como un rey y una reina, o Vala y Valíe. Cada pareja gobierna aspectos del mundo que se complementan, creando un equilibrio perfecto. Por ejemplo, Manwë y Barda, los reyes supremos, se encargan de los cielos, Aul y Yavanna, de la tierra y de la vida que brota de ella, y así van tejiendo el tapiz del mundo. Y al mando de todo este panteón como rey supremo de los Valar está Manwë, el más noble de todos y el que mejor comprende la voluntad del creador, de Eru. A ver, Manwë es el señor del aliento de Arda. Gobierna los vientos, el aire. Sus ojos son las grandes águilas que le informan de todo lo que sucede. Él es el representante de Eru en el mundo. Un rey, pero no un tirano. Y esto es fundamental, porque su hermano es Melkor, el Vala caído, y Manwë es por naturaleza su polo opuesto, la serenidad frente al caos. Y claro, a su lado está su reina Barda, la Dama de la Luz. Lo más interesante de ella es la conexión tan especial que tiene con los elfos. Es que Barda es luz pura. Ella fue quien encendió las estrellas en el firmamento. Por eso, cuando los elfos despertaron, lo primero que vieron fue su obra, y la adoran desde entonces. Ojo a este dato. Ella fue la primera en ver la oscuridad en el corazón de Melkor, incluso antes de la creación del mundo. Por eso él la temía más que a nadie, porque la luz de ella era algo que él no podía ni corromper ni dominar. Vamos ahora con una de las figuras más complejas y fascinantes, diría yo. Aule, el gran artesano de los Valar, el herrero divino. Su historia es una de creación, de impaciencia y sobre todo de lealtad. Aule es el Vala de la materia, de la tierra, un maestro forjador. Era tan impaciente por enseñar su arte que creó a los enanos en secreto. Pero aquí viene lo fuerte. Dos de los nombres más oscuros que conocemos, Sauron y Saruman, empezaron siendo Maiar, espíritus menores, a su servicio. Esto nos da una idea del poder que se maneja aquí, ¿no? El poder de crear, que camina por una línea muy fina con el poder de dominar. Y esto lo resume todo, es la gran diferencia. Aule se parecía a Melkor en su ansia por crear, sí, pero cuando Eru le llamó la atención por crear a los enanos, ¿qué hizo Aule? Se arrepintió al instante. Estaba dispuesto a destruir su propia creación por obediencia. Melkor jamás habría hecho eso. Esa humildad es la clave de su grandeza. Y ahora toca hablar de Ulmo, el señor de las aguas. Un Vala distinto, más solitario, pero que jugó un papel absolutamente vital en la historia de la Tierra Media.
Ulmo es diferente. Él no vive en el paraíso de Valinor con los demás. Su espíritu fluye con todas las aguas del mundo. Y esto es lo más importante. Cuando los demás Valar, digamos que se distanciaron de la Tierra Media, Ulmo nunca la abandonó del todo. Siempre estuvo ahí, a través de los ríos y los mares, guiando a los héroes, susurrando consejos y asegurándose de que la esperanza nunca se apagara. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar de ese 15º Valaru, aquel que ya no es contado entre los suyos, el origen de todo el mal en Arda. La mejor forma de entender a Melkor es ponerlo frente a su hermano, Manwë. Eran los dos más poderosos, sin duda. Pero mientras Manwë quería ser el mejor intérprete de la canción de Eru, Melkor quería reescribir la partitura entera a su gusto. Pura envidia y puro orgullo. Ahí empezó todo, en esa primera nota discordante. Su caída no fue de un día para otro. Fue un descenso a los infiernos. Empezó con esa disonancia en la música. Luego, ya en el mundo físico, se dedicó a destruir las primeras creaciones de los Valar. Lo derrotaron, sí, y lo encadenaron durante siglos, pero salió, fingiendo arrepentimiento y engañando a todos. Y entonces, libre de nuevo, cometió el acto definitivo de maldad: destruir los árboles de Valinor. Fue ahí cuando se ganó su nombre maldito, Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Vale. Y después de toda esta historia cósmica, uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con Frodo, con el Anillo, con Aragón? ¿Cómo conecta todo esto con las historias que conocemos? Pues la clave de todo es esta. Para cuando llega la historia del Señor de los Anillos, los Valar ya no están, se han retirado, han dejado que el mundo siga su curso. Y eso lo cambia todo. Las historias que conocemos no son de dioses bajando a salvar el día. Son historias de gente normal, de mortales y elfos, enfrentándose a una oscuridad abrumadora por sí mismos. Guiados, sí, por ecos de ese poder antiguo, como Gandalf, que no olvidemos que es un Maiar, pero la lucha es suya. Esto hace que su heroísmo sea 1000 veces más grande. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Este abandono de los dioses es indiferencia o es en realidad el mayor acto de fe que podían tener en sus propias creaciones?